gente que reflexionaba sobre el desguace de YPF, Industria Nacional, en los 90, en pleno liberalismo. Entonces, a lo que voy es que tu modo de operar también entra muy en sintonía con ciertos debates muy puntuales. Y lo que uno ve, por ejemplo en Argentina, de las instancias de educación no formal es que ellos pudieron hacerse cargo rápidamente de esos debates. O sea, que ellos inmediatamente estuvieron leyendo eso. Y por ahí la educación formal quedó como más atada a discusiones, por ejemplo, arte contemporáneo, donde yo trabajo, los chicos ven hasta la década del 60 con suerte. Entonces es como, ¿no? Pensando en un cruce de cosas que pueden estar pasando un poco para que Eder, ¿no? Digo. Sí, yo quería, bueno, no es que yo tenga la respuesta a la pregunta que le hice, o sea, simplemente quería efectivamente como oír cuál era tu discurso en torno a tu posicionamiento como artista, no obstante no haber obtenido un título que diga artista visual. Y yo creo que en parte en parte es coyuntural, es decir, aquí hubo en los años 90 unos desplazamientos en el arte que hacen posible que artistas no formales, digamos, como es tu caso, puedan operar en el mundo del arte contemporáneo por el tipo de trabajo que haces, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hacer algo original, pero bueno, al mismo tiempo, bueno, uno no siempre es original, porque claro, porque las instalaciones están ahí, o sea, las estrategias y los recursos de los artistas, o sea, están ahí como antes estuvo, no sé, pintar bodegones, ¿no? Entonces, tu caso quizás no hubiera sido tan claro en los primeros 90 o en los 80. Es decir, tiene que ver con una serie de transformaciones históricas que han afectado a las escuelas y pero también al resto de las instituciones, incluido el FONCA y esos que dan las becas, ¿no? Porque tu respuesta, o como yo la leí, igual estoy equivocada, con todo lo que tú me dices, bueno, y los impuestos, y yo fui y les dije, miren, aquí están mis fotos y tal, es como, tu respuesta es como si tu posicionamiento como artista, no obstante no tener el título, se debiera a tu voluntad. Y como si el mensaje fuera, si tú quieres, lo haces y lo logras, o sea, no importa si tienes el título o no lo tienes. Y ahí hay como subyacente una cierta ideología, una cierta ideología que digamos es bastante falsa, ¿no? Porque digamos es la ideología del neoliberalismo, es decir, la gente es pobre y porque es culpable de ser pobre, ¿no? Es pobre, es culpable de no tener la voluntad, de dejar de ser pobre, de no tener éxito. Entonces creo que bueno, que en las escuelas lo que buscamos también es un poco esa reflexión, al menos yo de mi parte. No defiendo la escuela porque yo trabajo en ella, defiendo la escuela porque creo que tiene una función, todavía, no obstante la crisis terrible que se prolonga por años. Sí hay una diferencia entre la coyuntura, ¿no? Y una formación que tiende, como decía hace rato, más allá de las expectativas de cada uno, pues brindar algunas informaciones, y también por eso defiendo un poco este rescate, yo digo, como de la memoria de un pasado inmediato. Yo tengo alumnos que creen que todo el arte contemporáneo se debe a Duchamp, el culpable es Duchamp, ¿no? Así como alguien escribió. Bueno, no, bueno, pues había constructivismo también, ¿no? Y había otras, es decir, yo creo muchísimo en las posibilidades de los artistas de entender su propia práctica artística como inserta en una red de relaciones sociales históricas que es bastante compleja y que hay que entenderla, ¿no? Y que si se quiere operar sobre esas circunstancias es preciso tener un conocimiento de un pasado inmediato, no vamos tan lejos, corto, y a un nivel horizontal, contextual. De lo contrario, peligramos, o sea, peligramos en el sentido de que podemos caer en las garras de un montón de, no sé cómo se decía antes, de ideologías y cosas así.
Bueno, Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués, él habla de un término que se llama ecología de saberes. Y también en esa misma habla de cómo es necesario transformar los modelos académicos que hoy día están funcionando en América Latina. Cuando yo hablaba y decía yo esos ejemplos y hablaba de el You Can Do It, de cierta manera lo estaba dirigiendo a ellos, porque creo que aquí venimos a hablarle a ellos. Digamos, si quieres una respuesta muchísimo más teórica, pues entonces tendríamos que sentarnos otras 3 horas a debatir sobre terminologías, y para eso yo ahí sí yo digo, ahí para eso están los críticos, ¿no? Para eso están los historiadores, ¿no? Ellos zapateo a su zapato, pero me interesa mucho lo que él dice, ese término que él habla, precisamente porque hoy en día se están viendo maneras de conocimiento que están retomando prácticas ancestrales y que se están yuxtaponiendo y conviviendo con teorías contemporáneas. Y eso está hablando precisamente de la crisis de representación actual que está en todo sentido, en la economía, en la política, en la religión, en los sistemas educativos, en los mismos sistemas de representación de Estado. O sea, yo a lo que estoy apelando es que es necesario flexibilizar y desdoblar todas las posibilidades que tiene el sistema de conocimiento arte, de producción arte, y en esa misma medida también la manera en la que nosotros somos capaces de enunciar. Yo no soy ingenuo, yo no estoy inventando el hilo negro, nadie está inventando el hilo negro, ni tampoco creo que Duchamp sea el primer artista contemporáneo. Lo que estoy diciendo es que sí es necesario que ustedes que están en una academia, nosotros que estamos trabajando desde una actividad profesional, tenemos la obligación de enunciar algo desde nuestro muy particular punto de vista, sin olvidar que sí, en efecto, hay referentes muy tácitos en la historia, pero que también nosotros podemos contribuir. Y en ese sentido apelo yo a este tipo de hibridaciones de conocimiento, porque me parece que hoy en día son puntuales y se está hablando mucho de ello, incluso se están haciendo encuentros. Yo tuve oportunidad de participar el año pasado en uno que organizó el Centro Pompidou, precisamente compartí mesa con Boaventura de Sousa Santos, con Gustavo Buntix y con muchos otros teóricos y críticos. Yo era de los pocos artistas que participaron, y era hablar precisamente de cómo se está construyendo el mundo hoy día a partir de estas nuevas prácticas que están hibridando. Digamos que más allá de que si yo vengo a decirles la neta o la verdad, yo vengo a hablarles de mi experiencia, ¿no? Y por eso mismo apelo a esto de lo que yo he tenido que hacer y lo que yo he podido hacer y el cómo yo he accionado, más allá de que si esté abordando yo un perfil o marco teórico referencial. Bueno, abrimos la sesión para ustedes, para que sigamos dialogando. Tenemos bien poquito tiempo, pero ahí vamos, ahí vamos. Buenas tardes, David García, estudiante de la licenciatura en Artes Visuales. Mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez has reflexionado sobre, como artista, qué pudiste haber ganado o perdido al no haber tenido una educación formal? ¿Alguna vez has hecho esta reflexión sobre quién pudiste ser de haber tenido la oportunidad y qué no eres, digamos, tus ganancias y pérdidas, especulativamente hablando, cuáles crees que hubiesen sido? Bueno, una vez un amigo me decía Tomaro Rivas, del Antimuseo, una vez me dijo que yo era un artista sin deformación artística. Y le pregunté por qué. Me decía, es que no estudiaste arte, y eso te hace a ti tener un lenguaje propio. Digamos, si hablamos de eso, si te refieres a eso, lo he llegado a pensar. Yo por eso me metí a trabajar también en un momento. Yo quise entrar a estudiar arte. Posteriormente me di cuenta que yo ya estaba produciendo y que también lo que necesitaba era simplemente volver a retomar elementos y para poder practicar y hacer una estética propia. Digamos que ¿qué es lo que yo perdí por ahí? Pues digamos la posibilidad de ser docente en una universidad. ¿Por qué? Porque necesito la licenciatura para ser docente. Por lo demás ya he publicado artículos, ¿no? Ya he expuesto. Digamos que a términos profesionales estudias arte y ¿qué esperas? ¿Cuál va a ser tu campo de acción? ¿Qué esperan que van a terminar haciendo? Pregunto. Arte, ¿no? O si no, entonces ¿qué? Pues dar clases, ¿no? Y vivir de dar clases y volver a enseñar, y entonces es un círculo vicioso, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues mejor hubiera estudiado docencia en artes, ¿no? Y no arte. Digo,
claro que lo he reflexionado, pero yo me respondo a mí mismo diciendo, bueno, tal vez lo único que he perdido es que no tengo la posibilidad de ser un docente matriculado en una universidad o en una academia, porque no lo puedo hacer, porque no tengo una cédula profesional y no tengo un título que me avale como licenciado en artes visuales o licenciado en artes, pero ¿qué es eso? Licenciado, ¿no? Y no soy licenciado, entonces creo que es lo único que he perdido, ¿no? Mi pregunta va más dirigida hacia la doctora Blanca. Estás hablando de unas fisuras históricas en los procesos de enseñanza del arte y, bueno, a tu lado está otra fisura, ¿no? Como consecuencia de... No. No, pero es... Pero es que muchos alumnos de posgrado nos vemos, al menos yo me veo reflejado ahí. Entonces tú decías que la facultad tiene una función. ¿Qué función puede tener tú como maestra o profesora de posgrado? ¿Qué función puede tener ese posgrado que se está cayendo a pedazos más allá de su edificio? Y donde la mayoría de sus profesores no publican, no exponen, no están sometidos o dentro de todos estos circuitos del arte, donde supuestamente tiene que haber una mayor vínculo, ¿no? Bueno, ¿qué función puede tener un posgrado así? Bueno, es que yo no decía que el posgrado se estuviera cayendo, simplemente que se expande, ¿no? Y entonces se expande como casi todo, el arte expandido y todo se expande, también el posgrado, bueno, también la escuela se expande. Y el problema de esta expansión yo considero que tiene consecuencias, pues desde mi punto de vista, muy poco, bueno, nefastas, ¿no? Es decir, la ingobernabilidad. Es decir, si ya había una cierta crisis en relación con el sentido. El sentido quiere decir dirección, quiere decir, o sea, ¿qué sentido tiene una escuela de artes como la ENAP hoy en día, ¿no? Y bueno, eso se relaciona pues con el mundo de afuera y con la idea de formación, que sí todavía esa idea tiene sentido. No sé yo cuál sería, yo podría decir cuál es la escuela de artes que yo sueño, pero un poco, o sea, volviendo a lo que decía Eder, o sea, la pregunta del compañero podría ser formulada al revés. Es decir, Eder les podría preguntar a ustedes ¿qué piensan ustedes? O sea, oyéndolo a él o a otros artistas, ¿no? Que no necesariamente, digamos, Eder no tiene una formación, dice, llegó a la prepa, pero el mundo del arte contemporáneo está poblado y eso ya también desde hace décadas, de muchos artistas que no tienen una formación artística, es decir, pueden ser licenciados en economía o pueden haber estudiado medicina y sin embargo tener también una carrera contundente en el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Entonces aquí la pregunta para ustedes sería al revés, o sea, ¿qué piensan ustedes de eso? O sea, ¿qué han perdido ustedes o qué han ganado por el hecho de estar inscritos en esta escuela, ¿no? Porque, bueno, si bien yo hago críticas a la escuela, no descarto, o sea, es una institución que yo diría que, bueno, que tiene un sentido en general, es decir, que de manera práctica, lo que ocurre todos los días, eso no esté muy claro, bueno, quisiéramos que estuviera claro, pero, digamos, no la descarto, sino no trabajara en ella, ¿no? Y también, como hace rato dije, yo pues como sea, yo soy una persona que cree en la educación, creo profundamente en la educación, soy absolutamente moderna. Y el asunto, por ejemplo, oyendo a Eder también, o sea, el asunto es que la escuela no garantiza que los artistas contemporáneos tengan relación con esa tradición o con ese pasado, que tengan una actitud crítica. Es decir, puede haber, la escuela puede servir para una variedad de cosas, no sé, ¿no? Hasta para tener amigos o para tener una protección, una institución como la UNAM, yo qué sé, eso son las razones de cada uno. Sin embargo, bueno, volviendo a la pregunta concreta, pues sí, yo creo, además de que creo en la educación, también creo en el arte, y eso es terrible, ¿no?
Porque creer en el arte es creer que el arte tiene, para decirlo en términos de lo más tradicional, es una función social, que va más allá pues, de producir objetos que se venden y se compran, que eso siempre ha sido, bueno, desde la época moderna, que tiene una función crítica específicamente y reflexiva. Es decir, creo que fundamentalmente se trata no de formar muchas personas que produzcan muchos objetos, porque el mundo está lleno de objetos, sino unas personas que sean capaces de reflexionar, de tener una postura crítica, de ser autoconscientes de su propia acción académica, de su propia acción profesional, y que los objetos que produzcan no vengan a inundar ya este mundo lleno de objetos, ¿no? Sino que sean objetos que de verdad sean significativos para las personas, ¿no? No para la institución, no para el mundo del arte, sino para las personas. Y eso es muy general, ahí caben muchas cosas, ¿no? Pero yo diría que, digamos, en una escuela tan grande como esta y con tantas vertientes, en algunas cosas nos podríamos poner de acuerdo y quizás en una o dos o tres cosas que nos pusiéramos de acuerdo serían de mucha utilidad. Hace rato hablaba de lo que pasó en los 90 y de cómo eso impactó a las escuelas. Creo que impactó a la Esmeralda. A la ENAB la impactó porque aquí está José Miguel González Casanova, pero en el resto de lo que no es esta actividad de José Miguel, yo no veo muy claro cómo la escuela se ha hecho cargo de estos cambios históricos tan importantes. Es decir, no veo una respuesta así. Nosotros sí llegamos como hasta, bueno, al menos yo estoy tratando de llegar hasta ahorita, digamos, ¿no? En la historia, en la enseñanza en la clase de arte contemporáneo. Pero en general no veo la forma en que la escuela ni se posiciona, ni se actualiza. O sea, por eso digo, las escuelas como Soma o las escuelas donde hay otro tipo de cursos que no son formales, han sido muy importantes. Yo conozco artistas que se han formado en el performance, pues en los cursos que daban en X Teresa, por ejemplo, ¿no? Que fueron a los principios de los 2000, ¿no? Entonces, yo diría insisto, que con 2 o 3 puntos de acuerdo se podríamos avanzar. Sin embargo, no sé, en la escuela se reproduce un poco lo que ocurre en la sociedad de México. Por un lado, los políticos, y por un lado, quienes toman las decisiones, y por otro lado, la comunidad que nunca es consultada, que bueno, pues tiene que ver cómo sobrevive diariamente, ¿no? Bueno, yo más bien, mi pregunta es el eco de una pregunta que soltó Blanca, que era, ¿cuál es la diferencia entre un artista que viene de la escuela y un artista que no? Mi pregunta, me gustaría mucho que me la respondieran Gabriela y Carmen, pero así mucho. Quiero que este eco que estoy haciendo... Sí, es que tú fuiste el ejemplo. Yo quiero que ese eco de esa pregunta venga con todo lo que venía diciendo Blanca atrás. No, que no venga así sola. Con todo eso que soltó Blanca y tomando a Eder como ejemplo, ustedes dos respondieran eso. Vamos a hacer una mesa conmigo nada más. Algo en mi corazón latino me dice que ustedes tienen una buena respuesta a eso. Bueno, nos queda bien poquito tiempo y yo voy a relatar como muy rápido, más que no me gusta tener contestaciones cerradas, respuestas cerradas. Y hay una cosa bien interesante que se habló acá de la actividad profesional. Si bien Blanca mencionó de manera reiterada los faros surgen justo como ese momento de recuperar. Creo que se está hablando mucho de centro y periferia también en esta mesa, todo el tiempo. Y en los faros, aunque no lo crean, en la actualidad la gente se va a especializar. Y no es un caso, no son 2 casos, son muchos casos en los que yo he convivido, he sido fiel testigo
de eso, y creo que en este caso estamos hablando de cómo se profesionaliza. Puede ser desde la educación no formal, que yo creo que ninguno de los que está acá se queda solamente con la educación formal dada en la academia. Yo creo que estamos en búsquedas constantes, todo el tiempo. Desde el ser docente hasta el ser estudiante, todo el tiempo estamos. Lo que pasa con la Galería Autónoma, lo que pasa con el seminario de estos chicos de violencia, hemos acudido a otros dentro de la propia formulación de la institución, a una reformulación, perdón, de la propia institución. Creo que no nos podemos quedar como quietos y como ya creyendo, porque tampoco es esa escuela que pretendemos que en ese paternalismo enfermo que todo nos esté dado. Entonces yo creo que en ese punto se convierte siempre, y la educación informal está constante. No somos los mismos cuando entramos acá, pero tampoco no somos los mismos, ni es el mismo cuando vamos a un museo, como sea que salgamos de ahí, ¿no? Y eso yo creo que también nos vamos formando en esa cuestión de qué es la propia vida. Entonces, yo creo que estamos como siempre juntando es un cruce de lenguajes, un cruce de conocimientos, un cruce de experiencias, como decían en la mesa anterior. No solo es la experiencia por la experiencia, ahí tenemos bueno, no sé, no tiene sentido, pero bueno. Bueno, y entonces yo creo que se vuelve como bien importante como ubicar, la actividad profesional se va generando justo, cómo te profesionalizas, cómo te autodefines, pero somos la institución, o sea, como decir, siempre lo estamos recordando mucho en el seminario, cuando hablamos del Estado no es el que está afuera, nosotros somos también el Estado, nosotros también somos la escuela, nosotros también como tomarnos esa responsabilidad, ¿no? Y hacernos cargo. Yo creo que se vuelve algo bien importante ahí. Y seguramente no terminé de contestarte, pero como ya es poco tiempo, entonces no sé si... Solamente lo que agregaría es, yo no pensaría por ahí la educación formal en términos de aporte o de carencia, en términos artísticos. Pensaría como en singularidades y en trayectorias de artistas que se van forjando históricamente de manera distinta, ¿no? Y que un poco creo que el apunte que yo quería hacer, o el apunte que creo que también estaba ahí en lo que presentaba Blanca, tiene que ver con que esa conformación, cuando uno revisa por ahí currículas o cuando revisa como ciertos procesos históricos, los puede entender no como cosas salidas de la nada, sino justamente asentadas en transformaciones mayores. Y en este sentido, yo no hablaría de la educación formal en términos de academia. Yo creo que justamente la academia se está construyendo, se está dibujando desde lugares no necesariamente de educación formal, y no tengo la experiencia, ¿no? Mi historia acá en México tenía que ver con posgrado en historia del arte, o sea, no tenía que ver directamente con la producción, pero un poco lo que yo veo en Argentina, y repito, es una investigación en proceso, tiene que ver y nosotros por ahí las instancias que eran más formativas de artistas fueron unos terciarios que a fines de los 90 se unificaron y se construyeron en términos de universidad para darle estatuto universitario. Y eso lo que acarrió fue una carga teórica excesiva y una desvinculación entre lo que podía ser la praxis artística y esta cosa como moda teórica de decir, bueno, ¿cómo empiezo a pensar esto? ¿Cómo empiezo con esa necesidad de citar obligadamente autores por ahí en boga, etcétera? Y pensar lo que por ahí, entonces a lo que voy es, hay una generación de artistas y algo que hablaba esta mañana, donde un trabajo de la manualidad, del trabajo técnico que por ahí sí te lo da la escuela, está presente, o sea, hay como una generación que está intentando pensar eso, es una generación de más de 40, casi te diría, un par de artistas que a mí me interesan de Buenos Aires, pero lo pensaría como en términos de trayectorias distintas y en configuraciones históricamente diferentes. Creo que esa pérdida que se generó en lo que fue
la constitución del Yuna primero y del Luna después, va a una situación que no se ha resuelto. Y por ahí yo doy clases para chicos de diseño gráfico, para chicos de artes visuales, y lamentablemente los chicos de diseño gráfico son menos prejuiciosos al momento de mirar obras, ¿no? Como que están un tipo de experiencia de lo artístico como mucho más relajados, que no vienen como con ciertos abarcanamientos. Pero repito que mi espacio de trabajo tiene que ver con un instituto de artes visuales de una ciudad de 60.000 habitantes, ¿no? Hay universidades a unos 100 kilómetros, pero bueno, eso sí da como una discusión muy puntual. Bueno, creo que nosotros... La mesa se ha terminado, les agradecemos mucho y seguimos con el diálogo. Gracias a los ponentes, gracias Gabriela, gracias Eder, gracias